Bien, dame un momentito. Vale, bueno, pues nada, hoy comenzamos con la charla de Historia de Izquierda Unida en perspectiva y su papel en el Partido de la Izquierda Europea. Y nada, bueno, con nosotras tenemos a Luis Ramiro, que es profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, o lo que comúnmente conocemos como la UNED. Y bueno, para contaros así un poquito sobre él, pues nada, es autor de uno de los libros que se llama Cambio y adaptación en la izquierda, la evolución del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida. Y bueno, es uno de los politólogos españoles que más ha estudiado la izquierda radical o, digamos, poscomunista de la Unión Europea. Y bueno, hace también unos años lideró un estudio junto a Jaime Aja, que a lo mejor a algunos os suena, sobre la afiliación de Izquierda Unida. Y nada, bueno, algo que queríamos resaltar por nuestra parte es que es muy importante que tengamos pues, a compañeros y al final aliados en la academia como Luis, ¿no? Que al final, bueno, nos dan un poco la oportunidad de reflexionar en la distancia, pero también con ese compromiso militante sobre cómo somos, hacia dónde vamos, y un poco con esa perspectiva de científico-social y demás. Entonces, agradecer mucho su trabajo y su militancia en este caso. Y nada, simplemente decir que esta charla nos tiene que servir sobre todo para, como militantes jóvenes, tener esa memoria de qué ha sido nuestra organización y poder seguir continuando hacia adelante pues con esa memoria que nos requiere y que es necesaria. Así que nada, bueno, sin más, doy paso a Luis Ramiro y que nos vaya contando. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ana. Muchas gracias a Jóvenes de Izquierda Unida por la invitación y muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado de mi monitor, al menos, con unas temperaturas que justo han coincidido que son estupendas y así que os lo agradezco doblemente. Para mí, la verdad es que, como siempre digo, para mí es un placer siempre hablar en este tipo de actos de Izquierda Unida, por aquello de que, digamos que yo he estado donde vosotros estáis ahora, ¿no? Claro, yo he sido joven de Izquierda Unida, coordinador de asamblea, miembro del Consejo Político Regional, miembro del área de Juventud Federal, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que más allá de que esto ya quede en un pasado remoto, yo siempre digo que haber sido cocinero antes de ser fraile es una de las cosas que más útiles para mí han sido en términos de mi educación política y en general de mi formación como politólogo, ¿no? Y desde ese punto de vista, estar con vosotros para mí siempre es un placer porque, bueno, me siento siempre muy bien recibido, me siento como en casa y además me da la oportunidad de agradeceros muy sinceramente que tengamos estas ocasiones en las que poder reflexionar y poder transferir información y conocimiento desde la universidad hacia dentro de las organizaciones políticas, en un momento en el que todas las organizaciones políticas viven tremendos desafíos, todas, no solo Izquierda Unida, pues es una ocasión perfecta para que podamos intercambiar algunas opiniones y algunas evidencias también. Para mí también es una situación un poco difícil porque, claro, yo tengo a veces la sensación de que yo a lo que vengo es a contaros lo que sois. Y claro, esto es una cosa un poco extraordinaria porque vosotros sabéis perfectamente en la organización que militáis, sabéis perfectamente los problemas que esa organización tiene y fijaros que simplemente cuando estábamos esperando a que se incorporara un poco más de gente, han aparecido de manera, en fin, un poco inintencionada, pero han aparecido los problemas de la militancia política y de las dietas en verano y sobre cómo una y otra pueden estar relacionadas con la mortalidad en la afiliación, que es, por otro lado, uno de los problemas que tienen las organizaciones políticas en general y las organizaciones políticas también en España, ¿no? La rotación y la dificultad para
mantener la afiliación o para que los jóvenes permanezcan en la organización pasado cierto tiempo. En cualquier caso, muchas gracias. Es una situación un poco difícil también, pero encantado de estar aquí con vosotros. Voy a intentar compartir pantalla para que para que mi intervención o mi conversación sea un poco más fácil de seguir. Normalmente esto fallará, ¿vale? Entonces yo voy a intentar compartir, no funcionará, lo tendré que volver a intentar y así un par de veces, pero vamos a ver si hay suerte, ¿vale? En fin, ahora se debería ver, ¿no? Sí, sí se ve. Vale. Ahora se debería ver en pequeño y ahora se debería ver en grande. ¿En grande? Sí, lo vemos en grande. Vale, y en pequeño. De acuerdo. Pues entonces vamos a empezar por el comienzo, ¿no? Creo que lo voy a dejar en pequeño. ¿Lo veis bien en pequeño? Para así que veáis cuánto falta también, cuántas llevamos y todo eso. ¿Lo veis bien así, aunque sea...? Sí, se ve bien. Perfecto, aunque sea de versión pequeña, se ve bien. Vale, pues nada. Como decía Ana, bueno, pues yo soy profesor del Departamento de Ciencia Política de la UNED y soy Associate Fellow o Visiting Fellow en Sciences Po París. Trabajo sobre comportamiento político, sobre votos, sobre organizaciones políticas, sobre todo sobre partidos políticos, y he trabajado mucho sobre la izquierda radical. Lo que vamos a hacer hoy, o en lo que voy a gastar tiempo hoy, es en estas cuestiones que pongo aquí. Los objetivos, primero aclarar unas cuestiones terminológicas. Luego voy a hablar sobre los orígenes y la formación de los partidos de izquierda radical en la Europa contemporánea. Luego voy a hablar de la formación y desarrollo de IU en ese contexto. Voy a hablar de la ideología, de la organización, de la oferta de la izquierda radical y un poquito de la demanda también de la izquierda radical. Y voy a terminar con los límites, la crisis y los desafíos a los que se enfrenta Izquierda Unida. Pero hay una cuestión que he anotado sobre los objetivos, porque verdaderamente... los objetivos de esta charla es quizás lo que más me interesa. Porque, claro, hablar con jóvenes de Izquierda Unida, afiliados, adscritos o simpatizantes o como seáis cada uno de vosotros, algunos seréis miembros solo de Izquierda Unida, otros seréis miembros de Izquierda Unida y del PC o de Izquierda Unida y de las Juventudes Comunistas, cualquiera sabe. Digamos que lo que más me interesa de lo que vamos a hacer hoy es intentar reflexionar entre todos sobre la trayectoria de la organización en la que militáis. Evaluar la trayectoria de la organización en la que militáis. Ser conscientes de esa trayectoria. Comprender que hay unos factores que impulsan la formación de Izquierda Unida, que hay unos factores que afectan al modelo originario, al modelo genético de Izquierda Unida, que hay unos factores que favorecen la adopción de un modelo originario, de un modelo genético de Izquierda Unida, y que asociado a ese modelo original genético de Izquierda Unida hay unos factores que limitan y que afectan al desarrollo posterior de Izquierda Unida. ¿Y por qué creo que esto es importante para cualquiera, pero especialmente para vosotros? Porque estas charlas en las que, como yo antes decía, yo estoy en la situación tan difícil de hablar de vosotros y de hablar de vuestra experiencia, por lo tanto, hablar a militantes y, en cierta medida, hablar a expertos que tienen una vivencia muy directa de la organización, esto no tiene sentido si no sirve para que vosotros, a partir de ahora, estoy seguro que muchos ya lo hacéis, muchas ya lo hacéis, pero a partir de ahora penséis más sobre la organización, entendáis la organización en la que militáis como un objeto de reflexión y como un objeto de análisis. De tal manera que yo lo que quisiera es que esto nos sirviera como una invitación, o como digo en las notas que he apuntado, en realidad como dos invitaciones. Una, a ser más exigente en el análisis y en la evaluación sobre vuestra organización. Ser más exigente. No, analizar una organización, y ahora haré una pregunta sobre esto, pero analizar una organización, esto es analizar algo que pertenece al campo de las ciencias sociales. Las ciencias sociales han avanzado muchísimo. Entonces, cualquier militante de un partido político, sea o no un experto en ciencias sociales, sea un trabajador manual,
no cualificado, sea un manual cualificado, sea un estudiante de formación profesional, sea un graduado universitario, en ciencias sociales o en lo que sea, tiene que adquirir ciertas destrezas, ciertas herramientas propias de las ciencias sociales para mejorar el análisis de su propia organización. Y es muy importante no solo analizar la realidad que os rodea, no, hay que analizar también la organización a la que pertenecéis, hay que evaluarla y hay que discutir más sobre la organización. Y hay que discutir más sobre la organización con evidencias. Por lo tanto, yo lo que quiero es, o a mí lo que me gustaría es que la charla de hoy, para lo primero que sirviera es una invitación para el análisis, una invitación para el autoanálisis, una invitación para discutir sobre evidencias extraídas de cómo funciona la propia organización y evaluarlas así críticamente. Y la otra invitación, digamos que es una invitación a partir de ese conocimiento incrementado, de ese autoanálisis, es una invitación a vuestro activismo. Es decir, posiblemente, cuando yo ahora hable sobre Izquierda Unida, voy a exponer una versión de botella medio llena o botella medio vacía. En realidad, digamos que ese sería lo que yo entiendo que es mi deber. Que nadie entienda lo que yo voy a hablar como una crítica a Izquierda Unida. No, que lo entienda como una invitación al análisis y como una invitación al activismo. Una invitación a un activismo más exigente sobre cómo comprender y gestionar una organización. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, esa es la invitación al análisis y esa era la invitación a los objetivos. Y los objetivos me interesaba muchísimo que quedaran claros para que no se malinterpretara lo que voy a decir a partir de ahora. Lo siguiente que quería comentar es una cuestión meramente terminológica, ¿vale? Y en esto ya no necesito tanto ajustarme a mis propias notas, a estos objetivos que no quería que se me pasara a aclarar, ¿no? Muchas veces vosotros os sentís muy incómodos, o muchos militantes de Izquierda Unida o de otras organizaciones de la izquierda europea se sienten muy incómodos con el uso del término o del concepto izquierda radical. Y esto, en cambio, es el modo en el que nos dirigimos a esta familia de partidos en la universidad y en la academia. Yo luego voy a intentar aclarar por qué utilizamos este término, ¿de acuerdo? Pero si alguien se siente particularmente incómodo, bueno, pues que aguante conmigo un poquito la incomodidad a lo largo de los próximos minutos. Tiene una razón o hay una razón por la que preferimos utilizar ese término frente a otros que se utilizan más dentro de la organización, en el activismo, como izquierda alternativa o izquierda transformadoras o otro tipo de terminología. Entonces, bueno, pues disculpad la incomodidad y aguantad conmigo un poco hasta que lo explique más adelante. ¿Qué es, qué es la izquierda radical europea? Bueno, la izquierda radical europea es una familia de partidos, como hay otras, como sería la familia de partidos verdes, como sería la familia de partidos socialdemócratas, los demócratas cristianos o diversos subgrupos de la derecha radical. Y lo que es muy interesante sobre el caso de la izquierda radical es que es un caso de persistencia en una serie de partidos que mantienen ciertos elementos comunes y que son capaces de, a pesar de atravesar momentos de crisis muy grave, de cambio radical, mantener un fenómeno de pervivencia. En ese sentido, podemos estar ante una de las familias de partidos, una de las familias ideológicas clásicas de Europa occidental, ¿no? Con un origen en el primer tercio del siglo XX. Es una familia de partidos que, como decía antes, ha sufrido momentos de declive, ha sufrido momentos de cambio bastante intenso, bastante profundo, y ha experimentado en fecha algo más reciente un proceso de recuperación. Sobre todo, digamos que a partir de la primera década
del actual siglo. En esa etapa de los primeros años de este siglo XXI, quizás debido a el proceso de globalización, quizás debido a cambios en las dimensiones del conflicto político en Europa Occidental, ¿no? Normalmente en ciencia política, y ahora es un momento donde me veo obligado a hacer una pregunta, ¿cuántos de vosotros sois estudiantes universitarios? Levantad la mano. Vale. Bueno, es que hay algunos que no tienen la cámara y entonces no se le ve levantada la mano. Vale, pero no todos vosotros sois estudiantes universitarios. Vale, de acuerdo. ¿Y cuántos de vosotros, de los estudiantes universitarios, tenéis la inmensa suerte de ser de ciencia política? Vale, solo unos poquitos. De acuerdo. Vale, pues esto me ayuda también a saber con quién estoy hablando. Digamos que también te confirman. Vale, ahora he dejado... Sí, espera, consulto el chat. Vale, no hay muchos politólogos. Entonces, normalmente en ciencia política, cuando hablamos de dimensiones de conflicto político, en Europa Occidental ahora hablamos fundamentalmente de dos dimensiones de conflicto. Una sería normalmente lo que consideramos el conflicto distributivo clásico, que sería lo que conocemos habitualmente en términos más coloquiales como la dimensión izquierda-derecha en términos socioeconómicos. Esa sería una dimensión de conflicto clásico. Y hay otra dimensión de conflicto que sería más reciente, que ahí tenemos un poco de discusión sobre cómo denominarla, pero sería una dimensión de conflicto en un eje, que a veces lo reflejamos de manera vertical para que cruce el horizontal, el izquierda-derecha, entre posiciones, posiciones socioculturales más progresivas en términos de derechos de minorías, derechos de grupos o libertades sexuales, liberalismo cultural o, en sentido contrario, autoritarismo en todas y cada una de esas cuestiones políticas, ¿vale? Entonces, en periodo muy reciente o en el periodo más reciente, lo que hemos ido viendo en Europa Occidental es que la intensidad con la que estas dos dimensiones han ganado relevancia han ido en aumento. Y eso ha favorecido a opciones políticas que son, por un lado, más radicales y, por otro lado, menos, como digo en el PowerPoint, menos mainstream. A posiciones políticas o a familias políticas, por ejemplo, de la derecha radical o de la izquierda radical, o ahora, más recientemente, de los verdes, aunque yo sobre esto de que exista una ola verde tengo cierta visión un poco contracorriente y no lo veo tan clara. Pero en cualquier caso es verdad que en la última etapa hay cierto cambio en las dimensiones del conflicto, hay otras dimensiones de conflicto político emergente y en ese cambio del conflicto político el apoyo a la izquierda radical ha aumentado. Y guardad esto en vuestra memoria porque esto es importante para entender Izquierda Unida, el futuro de Izquierda Unida y los desafíos de Izquierda Unida. Pero es verdad que en este contexto de cambiantes dimensiones del conflicto político, aumento de la relevancia de las cuestiones de política cultural o de política sociocultural o de libertades no estrictamente vinculadas al ámbito distributivo o redistributivo, en ese contexto a la izquierda radical le ha ido bien. La izquierda radical ha hecho una oferta política y ha recibido unas demandas políticas que han encontrado un premio electoral. Entonces, es una familia de partidos sometida a unos grandes desafíos, pero caracterizada por un elemento de supervivencia o de pervivencia que en los últimos años, a pesar o debido al cambio en las dimensiones del conflicto político en Europa Occidental, le ha ido
bien o le ha ido mejor que en años precedentes. Entonces, ¿qué entendemos por izquierda radical? Para luego pasar a dónde situamos a Izquierda Unida en ese contexto. Bueno, lo que ahora entendemos como izquierda radical, es decir, la organización en la que vosotros y vosotras militáis, tiene su origen en dos corrientes básicas, ¿vale? Que tienen orígenes distintos y contenidos ideológicos distintos. Pero como veremos, en realidad, esas dos corrientes confluyen en una serie de elementos comunes. Sería, desde luego, una crítica del capitalismo, una crítica de los mercados o de los mercados como mecanismo para la organización social y económica de la sociedad, una crítica a la desigualdad social. Frente a eso, una intervención o un énfasis en la intervención del Estado para la corrección de esas desigualdades y de esas imperfecciones de los mercados como estructuras para la organización de la sociedad. Y un modelo económico y social alternativo, normalmente escasamente definido, escasamente claro, que se entiende que limitaría esas desigualdades y esas imperfecciones. Digamos que lo que diferencia a la izquierda radical en Europa occidental, en la Europa contemporánea actualmente, sería sobre todo la posición relativa en la dimensión económica o socioeconómica del conflicto político, ¿no? Yo antes decía, el conflicto político en Europa occidental básicamente hoy tiene dos ejes, o sobre todo dos ejes, ¿no? Uno socioeconómico, de distribución, redistribución socioeconómica, y otro de políticas socioculturales. Bien, es la posición relativa, sobre todo en esa dimensión socioeconómica del conflicto político, lo que diferencia a la izquierda radical. Porque en la otra dimensión del conflicto político, la izquierda radical se diferencia menos de otras familias de partidos progresistas o de izquierda. Se diferencia menos en aspectos culturales o de defensa de libertades individuales o de libertades de minorías o de libertades sexuales de los verdes o de algunos partidos socialdemócratas en ese eje, no de todos, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos discutiendo mucho el caso de los socialdemócratas daneses, ¿no? En Dinamarca, la política de inmigración de los socialdemócratas daneses es un ejemplo de movimiento, digamos, hacia el conservadurismo o el autoritarismo en ese eje vertical. Pero en general, en ese eje vertical, la izquierda radical se diferencia menos de otras familias de partidos, sobre todo de los verdes y socialdemócratas, que en la dimensión del conflicto socioeconómico o redistributivo. Entonces, como se diferencia sobre todo en ese eje, y para la izquierda radical ese eje tradicionalmente ha sido muy importante, nosotros decimos, tiene mucho sentido mantener el adjetivo radical, porque lo que diferencia a este grupo de partidos es que en ese eje defienden posiciones políticas más radicales que verdes y socialdemócratas, ¿vale? Entonces, eso es lo que entendemos por izquierda radical europea, que también es, como luego añadiré, bastante heterogénea, pero no más que otros grupos de partidos. ¿De acuerdo? Decía antes que esto de la izquierda radical europea tiene diferentes orígenes y diferentes contenidos ideológicos. Entonces, vamos primero a los orígenes de la cosa esta en la que vosotros militáis. Tiene dos orígenes. ¿Por qué? Porque el primer origen, y más conocido por todos, y quizás por eso más ocioso comentarlo, claro, el origen de la actual familia de partidos o de la actual izquierda radical europea es el origen o tiene un origen en lo que era antiguamente la familia de partidos comunistas occidentales, ¿no? Un grupo de partidos formado en los años 20 del siglo pasado, que crecen sobre todo en algunos países occidentales durante los años 30, que en los años 20 y en los años 30 presentan una política diferenciada en lo sustantivo y en lo estratégico de la socialdemocracia, que durante los años 50 y después, sobre todo en los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial, vive una breve edad de oro en algunos, sobre todo en algunos países,
que muy poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, muy poco después de la ruptura de los gobiernos de unidad nacional en algunos países europeos, al inicio de la Guerra Fría, comienza un declive en influencia electoral y influencia social muy pronunciado, que lleva a que en algunos países esta familia de partidos alcance la insignificancia o la irrelevancia muy pronto, que en los años 60 experimenta una crisis del propio concepto de familia, porque en los años 60 comienza un proceso de alejamiento de los partidos, hasta entonces sus partidos hermanos en Europa del Este, en Europa Central, en la Unión Soviética, y esto lleva a una crisis de identidad de la familia de partidos. Esa crisis del alineamiento con la Unión Soviética, sobre todo de los partidos más importantes, de los partidos comunistas occidentales más importantes, lleva a un alejamiento de estos partidos, en algunos casos casi definitivo, durante los años 70. En ese momento también experimenta lo que, para entendernos, seguramente ellos no lo llamarán así, pero en el resto de observadores sí lo llamamos así, una socialdemocratización, una crisis también de ese proceso de socialdemocratización, una crisis interna en la mayor parte de los partidos, con rupturas, escisiones internas y con un aumento de la heterogeneidad de ese grupo de partidos comunistas en los años 80. Ese grupo de partidos comunistas en los años 80, ya muy debilitado, muy heterogéneo internamente, sufre un debilitamiento ulterior a partir de 1989-1991, que es cuando consideramos que esa familia, como familia de partidos, desaparece. Y a partir de entonces comienza otra cosa. En ese momento, los partidos comunistas que han sobrevivido hasta ese momento, establecen diferentes vías de cambio. ¿De acuerdo? Algunos partidos comunistas en aquel momento directamente se transforman en partidos socialdemócratas. No es la mayoría de los casos, pero sí es verdad que ocurre en el caso más importante del Partido Comunista Occidental, claro, en el caso italiano. Algunos partidos comunistas se transforman o transistan muy rápidamente hacia partidos verdes. Y hay otros partidos políticos comunistas que adoptan dos vías. O bien, digamos, cierto conservadurismo o cierto tradicionalismo o cierto inmovilismo, o la transformación en partidos no comunistas de izquierda radical. ¿De acuerdo? En estas dos vías, en estas dos últimas vías, es, claro, donde situaríamos el caso español. Pero digamos que este primer origen de lo que va a ser la familia de partidos a la que pertenecéis tiene su origen en la crisis y transformación de los partidos comunistas. Algunos partidos comunistas que en los años 80 y en los años 90 entienden que han de transformarse en general radicalmente. ¿En qué grado de radicalidad? Hay diversas variaciones, pero esto da lugar a lo que ahora entenderíamos como la familia de partidos radical de Europa Occidental. El segundo origen, que es bastante interesante, porque también afecta a Izquierda Unida, y es a veces algo de lo que no se tiene apenas conciencia. El segundo origen de la familia de partidos a la que pertenece la organización en la que militáis es la familia de partidos del socialismo de izquierda, o la familia de partidos socialistas de izquierda, o de socialdemócratas de izquierda, o de izquierda socialistas, ¿no? Esta familia de partidos, que es desde luego menos conocida, pero para el caso que nos ocupa, que es Izquierda Unida, tiene cierta relevancia, por lo que luego comentaré, tiene su origen en los años 50 y 70 del siglo pasado. Es decir, es mucho más reciente. Claro, hablamos de la década de los 50 y la década de los 70. ¿Y dónde aparecen estos partidos? Pues en bastantes sitios, pero alcanzan cierta relevancia en los países que he puesto ahí, ¿no? En Noruega, en Dinamarca, en Países Bajos u Holanda, como preferáis, en Italia, en Francia.
¿Y de dónde vienen estos partidos? Y esto es muy importante y es muy interesante. En ese sentido, muy interesante para saber lo que sois, digamos, ¿no? Para saber lo que es Izquierda Unida. Todos estos partidos socialistas de izquierda procedían de escisiones de los partidos socialdemócratas, de escisiones de los partidos comunistas o, en algunos casos, de escisiones o de abandonos por parte de militantes de los socialdemócratas y militantes de los partidos comunistas que se juntaban y creaban un nuevo partido, un partido de izquierda socialista. ¿Y qué era lo que tenían en común todos estos partidos? Y también es muy interesante también para entender Izquierda Unida y lo que fue originalmente en su modelo genético original Izquierda Unida. Claro, todos estos partidos se forman con militantes que rechazan el estalinismo o el alineamiento con el sistema soviético de sus partidos comunistas, que rechazan la política exterior de sus partidos, que siendo partidos socialdemócratas rechazan el atlantismo de sus partidos socialdemócratas, que rechazan el alineamiento con la OTAN o que rechazan la pertenencia de su país y la apuesta de sus partidos socialdemócratas, por ejemplo, de participar en la Comunidad Económica Europea. Es decir, son partidos para los que cuestiones como el no alineamiento internacional, el pacifismo, es muy importante. Y esto los enlaza con algo que a partir de los años 70 y sobre todo a partir de los años 80 va a crecer en importancia, que es lo que conocemos, o todavía llamamos así, los viejos ahora, pero entonces nuevos movimientos sociales. Es la aparición de cuestiones políticas de lo que conocemos como izquierda libertaria. Libertades sexuales, libertades de minorías, pacifismo, ecologismo. Y es algo que pone a estos partidos inmediatamente muy cerca de los movimientos sociales, de los nuevos movimientos sociales, y algo que les pone muy cerca de los verdes, pero que al mismo tiempo les diferencia de los verdes porque estos partidos no dejan de ser partidos socialistas. Claro, partidos socialistas al modo en el que ellos entienden el socialismo democrático, un socialismo democrático a la izquierda de la socialdemocracia. ¿De acuerdo? Y esta evolución de esos partidos de izquierda es muy interesante porque cuando al final de la década de los 80 y comienzos de la década de los 90 del siglo pasado desaparece el socialismo en Europa del Este y en Europa Central y a comienzos de los años 90, en 1991, desaparece la Unión Soviética y en ese momento los partidos comunistas que antes citaba en la otra slide, en la otra transparencia o en la otra diapositiva, como se diga, ¿no? Que a su vez también estaban cambiando, cuando eso sucede, todos esos partidos encuentran encuentran un punto de llegada a sus diferentes evoluciones que es común. Los motivos o parte de los motivos por los que aquellos partidos se habían roto o se habían separado, parte de los motivos por los que esos partidos eran partidos diferentes, con el final del bloque del Este, con la evolución de los partidos comunistas occidentales, con la crisis y transformación de los partidos comunistas occidentales, esos motivos por los que existía esa división y esa diferenciación desaparecen. Y entonces, durante los años 90, los partidos supervivientes, en parte suena un poco crudo, pero es verdad, supervivientes, porque son partidos pequeños, partidos que están sometidos a una gran inestabilidad electoral, a una gran inestabilidad organizativa, todos ellos, los partidos supervivientes de ambas familias convergen en la creación de lo que hoy conocemos como, o al menos en la universidad o en la academia, como una nueva familia de partidos, que es lo que hoy conocemos como los partidos de la izquierda radical europea, que tienen un montón de cosas en común,
un montón de cosas en común, aunque como digo ahí en ese paréntesis, hay unas líneas de diferenciación en cuanto a su grado de tradicionalismo ideológico, a su grado de adopción de la nueva política. Y me perdonáis que aquí tengo que hacer un inciso. Yo he pasado unos años muy malos con esto de la nueva política. Malísimos. Porque claro, cuando yo oía todos estos años nueva política no es lo que hemos tenido en España desde el 2014 y el 2015. No. Nueva política es un concepto y un término muy antiguo en análisis político con el que nos referíamos, imaginad, con el que nos referíamos a los partidos y movimientos que surgiendo en los 70 se desarrollan en los 80, vinculados a los nuevos movimientos sociales y vinculados a los partidos verdes y a la izquierda libertaria, entre comillas. Eso era la nueva política. Entonces, en la nueva familia de la izquierda radical europea, es verdad que desde el comienzo y hasta la actualidad hay muchos aspectos en común, pero también hay una serie de aspectos diferenciadores que hacen sobre todo referencia a esa divergencia, a ese eje que les distingue en cuanto a grado de tradicionalismo o de nueva política, en el sentido nueva política, en el sentido en el que la utilizamos los politólogos o los politólogos dignos de tal nombre, que procede de los años 80. Nada que se haya inventado, y menos que se haya inventado en España a partir de 2014 o 2015. Bien, entonces, este es el contexto de la organización a la que pertenecéis. Este es el contexto de la organización en la que militáis. ¿Cómo situamos la formación y el desarrollo de Izquierda Unida en ese contexto? Bueno, es muy interesante porque, como comentaré luego, digamos que el caso español o el caso de Izquierda Unida es un caso de cambio muy temprano, pero digamos que de desarrollo inacabado. Lo voy a dejar por ahí, ahora eso así, en el ambiente, pero desarrollo, un inicio muy rápido, en una fecha muy temprana, en términos del contexto europeo, bastante temprana, muy avanzado, pero de desarrollo inacabado. ¿Por qué es un desarrollo o una innovación, el caso español, muy temprano? Pues porque todo ese cambio se produce de manera acelerada a mediados de los años 80. Bien pronto, en términos de la crisis y el colapso de los países socialistas. Y esto es así básicamente porque quien colapsa electoralmente es el Partido Comunista de España. Y al colapsar electoralmente y al entrar inmediatamente después en un proceso de crisis y división interna, hay una serie de factores favorecedores para que en el caso español se produzca una transformación. Y por eso el caso español, junto con el holandés, es de los primeros en los que vemos un cambio sustantivo. Además se produce, claro, en un contexto, en este caso nacional, que también es favorecedor. Porque a mediados de los años 80 en España, con el primer gobierno del Partido Socialista, se producen dos cosas muy interesantes. Por un lado, se produce un movimiento que luego se intensificará, un movimiento hacia la moderación y hacia el pragmatismo del Partido Socialista Obrero Español. Se produce un movimiento hacia el atlantismo en términos de alianzas internacionales. Recordad lo que antes comentaba sobre por qué hay socialistas de izquierda. El Partido Socialista Obrero Español se mueve en el eje socioeconómico y en términos de política internacional hacia el pragmatismo, la moderación, hacia un movimiento simplemente hacia el centro o hacia la derecha. Eso produce un estallido social muy relevante, tanto en términos del eje socioeconómico, por motivos de cambio en la política económica o cambios en políticas socioeconómicas, cambio en las relaciones laborales, cambio en política exterior, lo cual no solo produce movilización social, sino está abriendo un espacio electoral
el Partido Socialista favorece la aparición de un espacio electoral que puede ser aprovechado, y así lo entiende el Partido Comunista de España, si implementa una serie de cambios. De tal manera que en el caso español confluyen una serie de factores que vemos en otros casos europeos. En el caso español lo vemos relativamente pronto, porque sucede en 1985-1986, favorecido por un contexto nacional bastante particular. Claro, en otros países tenían socialdemócratas favorables a la OTAN en fechas mucho anteriores. Y esto lleva a que algunos de estos partidos socialdemócratas se rompan y den lugar a partidos socialistas de izquierda. En España, esa crisis de la socialdemocracia o esa recolocación de los partidos esa recolocación del Partido Socialdemócrata sucede en los años 80. Y la crisis brutal del Partido Comunista de España sucede en muy poco tiempo, y de una manera drástica en muy pocos años, entre el 78 y el 82. Todo esto favorece el lanzamiento, la formación de Izquierda Unida en 1986. ¿Qué es Izquierda Unida en 1986 o en ese periodo formativo de 1986-1989? En ese periodo formativo, digamos que Izquierda Unida supone un ejercicio de modernización ideológica con el reconocimiento de la relevancia de otras cuestiones políticas ajenas a la dimensión esta clásica, para simplificar, izquierda-derecha socioeconómica del conflicto redistributivo. Izquierda Unida es una modernización ideológica porque supone para la izquierda española abrirse a una serie de cuestiones políticas que podían ser muy relevantes en otros países europeos, que en otros países europeos estaban dando lugar a la formación de partidos políticos de izquierda verde, pero que en España estaban hasta ese momento no recogidas por ningún actor político relevante. E Izquierda Unida es eso. Izquierda Unida es la combinación del énfasis de la política redistributiva de izquierdas con el énfasis en políticas vinculadas al eje, digamos que yo antes decía, vertical, sociocultural, sobre cuestiones no estrictamente socioeconómicas. Izquierda Unida también es un cambio organizativo. ¿Por qué? Porque Izquierda Unida, y no os voy a contar lo que podéis encontrar en Wikipedia, ¿no? de quién forma Izquierda Unida y cuál es la historia básica de esta organización. Izquierda Unida supone un cambio organizativo en la forma de entender lo que debe ser un partido político. Claro, en esto, como veremos más adelante, hay digamos, ciertas dificultades para saber si realmente los fundadores y fundadoras de Izquierda Unida, los activistas, las activistas, los dirigentes, las líderes de aquel momento, eran conscientes de lo que estaban haciendo o si simplemente, digamos, que hacían un cortar y pegar respecto a otras experiencias de Europa Occidental y particularmente respecto a la experiencia de los partidos verdes. Pero en el nacimiento de Izquierda Unida, al menos retóricamente, hay un intento por entender de otra manera lo que es un partido político, entendiendo que los partidos políticos no pueden seguir siendo lo que los partidos políticos habían sido hasta ese momento. Y por eso, en los años 86, 87, 88, 89, va ganando peso esa idea de un partido político no es suficiente. Hay que adoptar cosas de los partidos políticos y mezclarlas con las prácticas de los movimientos sociales. Hay que construir un movimiento político y social. Hay que construir un nuevo movimiento político y social. Sea eso lo que sea, que nunca ha estado muy claro, y tuvieran en su mente las fundadoras y los fundadores de Izquierda Unida de manera más o menos definida realmente lo que querían decir con eso. Y yo antes decía que era temprano en términos de cuándo aparece, pero de desarrollo inacabado.
¿Por qué? Porque en aquel contexto que yo antes decía, Izquierda Unida es una apuesta intermedia. Porque frente a otros casos donde la transformación de los partidos comunistas y la transformación o el nacimiento de la nueva izquierda radical lleva a la formación de un nuevo partido político, de una nueva formación política, o de la desaparición del Partido Comunista, o de la unificación de las diferentes partes que han confluido en la formación de esa nueva organización. En el caso español no vemos eso. En el caso español, en términos comparados, se queda a mitad de camino. Sin entrar ahora a valorar si eso está bien o está mal, en el caso español se queda a mitad de camino. Y sí que diré, porque luego me detendré sobre ello, que ese medio camino incluye ciertas dificultades muy importantes, que además el transcurso de los años, desde 1989, 90 y 91, no ha hecho más que acrecentar. Bueno, decía entonces, es un cambio ideológico, es un cambio organizativo, es una innovación ideológica, es una innovación organizativa. Eso es lo que es Izquierda Unida o pretendía ser Izquierda Unida. En términos del cambio organizativo hay unas cuestiones mínimas, de nuevo, que aunque se pueden encontrar en Wikipedia, quisiera repasar. Claro, Izquierda Unida nace como una coalición y luego se transforma en una cosa que es como una federación de partidos. Claro, Izquierda Unida supone un mantenimiento de las partes componentes. Pero Izquierda Unida es algo donde sí, se mantienen las partes componentes, pero en realidad una parte componente es desproporcionadamente más grande que las otras. Es más, esa desproporción interna o ese desequilibrio entre los componentes internos de Izquierda Unida no hace más que acrecentarse con el paso de los años. De tal manera que internamente en Izquierda Unida se produce un modelo genético un poco problemático, porque es un modelo genético en el que confluyen varias partes que se proponen todas ellas sobrevivir, varias partes que, como se podía esperar, algunas de ellas encuentran crecientes dificultades para sobrevivir, un modelo genético que supone un reparto y una distribución de los recursos internos entre varias partes. Esa distribución de recursos internos es, como toda distribución de recursos internos, problemática. Unas partes componentes que tienen que competir por los recursos internos y externos. Y esto, puesto que vosotros sois activistas de Izquierda Unida y yo he estado donde vosotros estáis, yo parte de mi tarea como activista de Izquierda Unida era reclutar gente. Yo competía con otra gente para reclutar gente. No solo competía con otros partidos de izquierdas, competía con gente dentro de mi organización para reclutar gente. Claro. Esto realmente es muy complejo cuando tú compites por los recursos externos y también por los recursos internos. Y es muy complejo porque es un factor que favorece el conflicto sobre los recursos. De tal manera que ese modelo genético de Izquierda Unida es un modelo que para estabilizarse encuentra repetidas dificultades. Y que puede estar, y sería muy interesante discutirlo y analizarlo en perspectiva comparada, puede estar en la base de algunos de los problemas reiterados que experimenta la organización de la que formáis parte. El cambio organizativo, además de incluir un modelo genético muy complejo y que supone un desafío permanente, incluía innovaciones organizativas que a su vez casaban mal con ese modelo genético. Las innovaciones organizativas de Izquierda Unida partían de, como antes decía, la constatación de que los partidos políticos están en crisis, o que los partidos políticos, tal y como los hemos conocido, están en crisis. Que la relación entre los partidos y la sociedad está en crisis y que debe ser cambiada. En ese contexto, Izquierda Unida se propone construir una nueva organización política al mismo tiempo que acepta la supervivencia de los partidos políticos que están en su seno.
Por si fuera necesario complejizar más, Izquierda Unida se propone complejizar más su funcionamiento interno. Y añade una adopción o adaptación selectiva de lo que en los años 80 y en los años 90 se conocían como nuevas formas de hacer política, que, repito, no se descubren en España en 2014 y 2015, sino que a partir de los años 90, muchos partidos europeos, primero los partidos verdes, pero luego partidos socialdemócratas, partidos demócrata-cristianos, partidos de centro-derecha, comienzan a adoptar iniciativas que redistribuyen el poder interno. ¿Cómo redistribuyen el poder interno? Concediendo más poder a los afiliados individuales. Bien. Conceder más poder a los afiliados individuales en una organización que es algo así como una federación en la que existen varios partidos políticos que están en su pleno derecho, pretenden continuar siendo partidos políticos. No es ya que los afiliados individuales tengan que ganar o estén ganando influencia frente a los cargos públicos, los cuadros, los órganos intermedios, que algunas decisiones sean tomadas en primarias, en elecciones internas. No, todo esto tiene además que ser compatible con una serie de condicionantes internos extraordinariamente complejos, que es individuos, afiliados, influencia de los partidos políticos, de tal manera que este problema está tan irresuelto que, como bien sabéis, Izquierda Unida todavía sigue discutiendo cómo organizarse internamente. Y parte de este problema es, en general, de todas las organizaciones políticas, todos los partidos políticos. En el caso de Izquierda Unida arrastra ciertas complejidades, entre comillas. También lo modelo genético es una expresión politológica sobre la fase de formación de los partidos políticos. Pero en el caso de Izquierda Unida, algunas de estas complejidades proceden directamente del modelo genético adoptado. Esa redistribución del modelo, esta redistribución del poder interno de Izquierda Unida siempre ha sido muy limitada. Nosotros medimos la distribución del poder interno en tres ámbitos: en la selección de los candidatos, en la selección de los líderes y en la capacidad o influencia de los afiliados individuales, es decir, de vosotros y vosotras, sobre la toma de decisiones programáticas o sobre la toma de decisiones políticas. Y aquí de nuevo hay un problema de desarrollo inacabado, porque Izquierda Unida ha sido de las primeras organizaciones españolas en introducir algunas de estas innovaciones, ha sido de las organizaciones españolas que, siendo de las primeras que las ha introducido, más dificultades ha tenido para desarrollarlas. Menos innovadora ha sido en implementarla. Algunas de ellas, como los procesos de elaboración de las políticas, sin lugar a dudas eran objetivos extraordinariamente ambiciosos que era muy fácil que fracasaran. Y la frustración de expectativas, sin lugar a dudas, puede estar relacionada con unos objetivos muy poco realistas. Pero en los dos otros terrenos, selección de candidatos, selección de líderes, Izquierda Unida fue de las primeras organizaciones en España en ensayar estas innovaciones, fue de las organizaciones que menos énfasis puso a partir de los primeros ensayos en su implementación. Y a esto se añade otra cuestión, aparte de estas limitaciones en la innovación, siendo de las primeras organizaciones que, primero retóricamente y luego con otros ensayos, lo probó. Y es la pervivencia de una cultura interna, de una cultura política interna, de una cultura de organización interna muy problemática, que ha favorecido una conflictividad interna intensísima. Digamos que en esto Izquierda Unida es un caso muy destacable, también en términos europeos. Izquierda Unida es una organización que regularmente ha sufrido escisiones o abandonos significativos por parte de militantes
escisiones que se producen de manera reiterada o abandonos organizados que se producen de manera reiterada desde muy pronto, desde la última década del siglo XX. Izquierda Unida empieza a sufrir rupturas organizativas, escisiones que se han prolongado, como aquel que dice, hasta antes de ayer, hasta mediados de la primera década del siglo XX o de los años 2014, 2015, 2016. El otro aspecto sobre el que quería comentar era el cambio ideológico. Aparte del cambio organizativo, el cambio ideológico. Claro, en el cambio ideológico, en Izquierda Unida, encontramos lo mismo que en el resto de la izquierda radical europea. Hay una combinación de cierto tradicionalismo con una combinación de temas de la nueva izquierda. Lo que pasa es que también debido, seguramente, al modelo genético de la formación de Izquierda Unida, es verdad que es muy fácil distinguir en la evolución de Izquierda Unida los cambios de una de sus partes componentes. Digamos que es muy fácil distinguir en Izquierda Unida la relevancia de los giros ideológicos y organizativos del PC. Y cómo esa lucha o esa tensión interna entre Izquierda Unida y el PC, o entre una parte de Izquierda Unida y el PC, o entre una parte del PC y otra parte del PC en Izquierda Unida, tiene su manifestación organizativa y se expresa a través de rupturas organizativas, escisiones, abandonos, pero también se expresa a través de cambios en la configuración ideológica de Izquierda Unida. Y finalmente, digamos que una vez que se resuelve la última o penúltima crisis organizativa en Izquierda Unida, con una más o menos hegemonía interna del Partido Comunista de España, digamos que el componente ideológico de Izquierda Unida gira hacia un claro antineoliberalismo, posiciones propias de la antiglobalización, como el resto de la izquierda radical europea, con algunos elementos que pasan del euroescepticismo suave al euroescepticismo más duro. De nuevo, estos son palabrería propia del oficio, conceptos politológicos. Digamos que el euroescepticismo suave sería el clásico de Izquierda Unida de, bueno, estamos a favor de los procesos de integración regional como el proceso de integración europea, no estamos a favor de cómo este proceso de integración regional, este proceso de integración europea se está llevando a cabo. Pero hay algunos aspectos, como la pertenencia a la Unión Europea o la pertenencia al euro, que no los ponemos en duda. Pero durante estos años hay algunos elementos de euroescepticismo suave, que es este que acabo de exponer, que van acercándose un poco a expresiones de euroescepticismo más duro. Y al mismo tiempo hay algunas cuestiones que en Izquierda Unida hasta entonces habían permanecido en un segundo plano, que van aumentando su énfasis. O se aumenta el énfasis en anticapitalismo y se aumenta el énfasis en socialismo. Y se hace una lectura del sistema político español en términos de creciente rupturismo. Y hay otra cuestión que sería muy interesante analizar, si no fuera porque es también muy obvia, que es un énfasis o una creciente presencia de un vocabulario y de un lenguaje obrerista en la comunicación política de Izquierda Unida. ¿Y por qué esta evolución ideológica es importante? Porque esto nos lleva a la última cuestión que quería abordar, y perdonad la longitud de la exposición. A los límites, a las crisis y a los desafíos a los que está enfrentada Izquierda Unida. Digamos que, como habéis visto, yo hasta este momento solo he mencionado el año 2014-2015 para hablar de lo mal que alguna gente analiza la política española.
pero no he mencionado Podemos en ningún momento. Pero claro, la situación es que a partir de 2014 y 2015, el contexto del ambiente en el que se mueve Izquierda Unida cambia radicalmente. Cambia radicalmente. Y en ese contexto hay un problema. Hay un problema. Hay un problema de la oferta política de Izquierda Unida. Porque Izquierda Unida nace para cubrir, y esto es muy importante recordar, Izquierda Unida nace para cubrir el espectro político que va desde el Partido Socialista a la extrema izquierda. Izquierda Unida cubre desde la socialdemocracia, desde el Partido Socialista, hasta cualquier expresión de izquierda radical, excepto aquella que no acepte los métodos democráticos. Eso es lo que Izquierda Unida pretendía cubrir. Ese es el sector social, electoral, los grupos sociales a los que Izquierda Unida pretendía ofrecer una propuesta política. Es muy amplio, es muy amplio. Pero recordad que en la fundación de Izquierda Unida hay gente que hasta hacía bien poco estaba en el Partido Socialista. Recordad que en la formación de Izquierda Unida toman parte gente que se sale del Partido Socialista para formar Izquierda Unida. En esa situación en la que Izquierda Unida cubría todo ese espectro, se produce la crisis de 2008-2011, la gran recesión, en donde Izquierda Unida se muestra incapaz o fracasa para responder o para cubrir las demandas sociales de un amplio sector de la población. Izquierda Unida pierde lo que hasta en ese momento, mal que bien, al menos había garantizado o había conseguido, incluso en sus peores momentos de crisis electoral. Izquierda Unida ha sido electoralmente muy inestable. Izquierda Unida ha estado a punto de desaparecer varias veces, en términos electorales, en términos de representación parlamentaria. La izquierda radical española es muy frágil electoralmente, pero la izquierda radical española había tenido éxito en dos cosas: en taponar la aparición de verdes en España y en mantener la hegemonía en el campo de la izquierda radical. Eso se rompe a partir de 2014 y 2015. Pero claro, no solo se rompe eso a partir de 2014 y 2015. Es que la oferta política de Izquierda Unida, y esto es algo que, en fin, si no fuera, bueno, que convendría intentar medir mejor, o vosotros que sois activistas y militantes midierais mejor, se produce un estrechamiento ideológico de la oferta política de allí. Porque Izquierda Unida antes no era una izquierda anticapitalista o socialista, o lo era, para ser más exacto, en términos muy difusos. En términos muy difusos. Si intensifica esa condición, está estrechando su oferta política. Y se produce esa situación de estrechamiento de la oferta política en un momento en el que se produce un debilitamiento electoral y un debilitamiento organizativo. Y cómo no, ese debilitamiento organizativo no es solo porque haya gente que decida marchar, por ejemplo, a Podemos, dirigentes de Izquierda Unida, que en un momento dado deciden pasar a Podemos. No solo por eso, sino porque Izquierda Unida no ha dejado de perder incluso partes organizadas, ¿no? No es ya que varios miembros de lo que antes era los jóvenes de IU se marcharan a Podemos, no es que algunos dirigentes de primerísima fila se pasen a Podemos, es que incluso lo que se queda en Izquierda Unida acaba saliendo, ¿no? O Izquierda Unida acaba perdiendo partes, ¿no? La corriente yamazarista, Izquierda Abierta, con lo que te da, vaya, es que en términos comparados Izquierda Unida destaca. Izquierda Unida destaca por la frecuencia y el número de sus escisiones. Y en esa situación de estrechamiento de la oferta ideológica, pérdida de hegemonía, Izquierda Unida se encuentra además en un contexto general de crisis de los partidos políticos. Tiene que refundarse, tiene que diferenciarse dentro de la izquierda radical, tiene que competir con nuevos actores en la izquierda radical, Podemos, y también
algo que nunca había ocurrido en España. Un competidor verde potencialmente viable. Y eso se produce en una situación en la que hay cierto peligro de desinstitucionalización en el sentido de desestructuración de la organización, de paso de estructuras formales a estructuras demasiado informales, a pérdida de solidez organizativa o solidez estructural. En un momento en el que, ¿cómo está, amigos y amigas, la botella? ¿Medio llena o medio vacía? ¿Máxima influencia política? A lo mejor sí. ¿O la máxima influencia política fue durante la anterior legislatura de ayuntamientos, ahora que Izquierda Unida está en el gobierno nacional, antes que gobernaba las principales ciudades del país o que estaba integrada en gobiernos de las principales ciudades del país? Ahora que hay algún consejero o consejera autonómica, pero no sería la primera vez que lo tiene Izquierda Unida, antes cuando gobernaban en Andalucía, pero en cualquier caso, mientras que eso es discutible, quizás sea menos discutible la situación de crecientes desafíos organizativos. Y con esto termino y quedo abierto a todos vuestros comentarios, críticas y preguntas, y encantado de hablarlas con vosotras. Perdonad la longitud de la intervención. Gracias. Creo que esto significa que a Ana se le ha estropeado el micrófono. Pero lo soluciono rápido. Estoy preparada para los imprevistos. Nada, bueno, que decía que muchas gracias, Luis, y que, bueno, que damos paso un poco a las preguntas, reflexiones y demás que queréis hacer. Recordad pedir por el chat para poder hablar y así modero un poquito. Y bueno, pues yo creo que hay que aprovechar ese momento de hacer preguntas y demás. No os quedéis con las dudas. Si nadie hace preguntas no pasa nada, ¿eh? Si yo soy profesor de universidad, estoy acostumbrado a todo. Sí, eso desde luego. No, mira, por aquí hay manos. Venga, bien. Eduardo. Vale. Nada, primero darte las gracias porque creo que análisis como el tuyo, que buscan más destacar las debilidades, creo que son los más necesarios a nivel interno. Y en segundo lugar, te iba a preguntar, tenía un poco de dudas y como veo que no hay mucha gente a preguntar, te voy a preguntar a dos cosas. Primero, respecto a lo que has dicho de la pérdida de la hegemonía dentro de la izquierda radical, si crees que eso, especialmente desde la marcha de Pablo Iglesias en la Secretaría General de Podemos, puede dar un vuelco, pensando en un liderazgo más débil quizá, ¿no? Como el de Yone Belarra. Eso es la primera pregunta, ¿cómo ves eso? Y la segunda sería sobre tema de partidos verdes y tal. Sabemos, estoy yo ahora investigando sobre este tema precisamente, y sabemos, por ejemplo, que en el sur de Europa hasta ahora no han sido exitosos este tipo de partidos, ¿no? Quizá más por la prevalencia de factores materiales sobre cuestiones más de tipo identitario, si hacemos cuestión o como decía Ingelhard, ¿no? El tema postmaterialista y demás, ¿no? Eso, ¿cómo ves también si tú crees, has dicho antes además que creías que esta ola de la que se habla de partidos verdes no es tal, así que ¿cómo lo verías en el caso español? Si crees que más país y demás tiene el sentido potencial para ser una amenaza también a futuro. Vale, Luis, ¿prefieres contestar de una en una? Sí, perfecto. Vale. Sí. Aquí el único problema es, bueno, que soy súper hablador y con lo que Eduardo ha comentado, bueno, y además, claro, es que me gusta mucho esto, claro. No, yo siempre digo que
lo decía al comienzo, pero es que es verdad, ¿no? Es que Izquierda Unida ha sido muy importante en mi vida. Entonces, a mí me encanta hablar sobre esto. Entonces, solo con lo que ha dicho Eduardo, yo podría estar hablando ya otra hora. O sea, ¿qué ocurre, Eduardo? Que en el momento en el que estamos hablando de partidos pequeños, como los partidos de izquierda radical, una cosa muy importante que nunca debemos perder de vista, más allá de voluntarismos idiotas, con perdón, es que los partidos de izquierda radical no son dueños de su futuro. No lo son. Son partidos que son muy dependientes del contexto. Todos los partidos políticos dependen mucho del contexto, pero los partidos pequeños más, porque tienen menos recursos organizativos, porque tienen menos capacidad de controlar la agenda. En ese sentido, Izquierda Unida se encuentra en una situación particularmente difícil desde 2014 y desde 2015. Y yo no voy a esconder aquí que en aquellos años yo tuve muchísimas conversaciones con dirigentes de Izquierda Unida. Muchísimas conversaciones. Supongo que en aquellos momentos es cuando más sentido tiene que algunos hablemos con cierta gente. En el momento en que el contexto cambia, esa situación de dependencia o de que tú eres menos dueño de tu futuro adquiere unos niveles tan altos que el que tú seas dependiente de la evolución de Podemos te sitúa en una debilidad acrecentada. ¿Qué ha ocurrido con la marcha de Pablo Iglesias? Sin lugar a dudas, una crisis considerable, o un desafío considerable, diría yo, porque la crisis en realidad viene de antes, ¿no? La crisis viene, como aquel que dice, la crisis estaba en el modelo genético, ¿vale? Si continuáis conmigo y con esta concepción, con estos conceptos politológicos. La crisis de Podemos está en el modelo genético, literalmente. Lo que estalla ahora es simplemente una bomba preparada en el modelo genético de Podemos. Pero en cualquier caso, si tú sigues ahora qué está haciendo Podemos, o qué está haciendo su responsable de organización, básicamente lo que está intentando hacer Eduardo es resucitar al partido. De tal manera, Eduardo, que si tú crees en Izquierda Unida, tú vas a competir con su responsable de organización. Porque Podemos se va a mover para resucitar su organización. Y Podemos tiene bastantes recursos todavía para intentar resucitar su organización. En ese contexto, a mí hay algo que me preocuparía bastante y es lo que yo comentaba antes. Si en el contexto de crisis o desafíos de Podemos alguien cree que Izquierda Unida tiene sentido o que tiene sentido por el momento, hay algo que, si me permites, la especulación, digamos que la especulación informada. Digamos que hay algo que yo no haría, y es avanzar en el estrechamiento ideológico aún más. Digamos que si tú quieres competir por la hegemonía o por el liderazgo de la izquierda en España, tú no puedes aceptar quedar arrinconado política, ideológica y socialmente. Esto naturalmente es algo que decidiréis los afiliados y las afiliadas. Pero si tú realmente quieres competir, no podrás aceptar quedarte arrinconado en términos de discurso político, oferta programática, oferta ideológica y oferta organizativa. Eso es lo que no puedes hacer. Si tú tienes otras ideas, dices, bueno, no hay competición posible y demás, bueno, pues esa es otra cuestión. Pero si tú realmente dices, oye, como es tu pregunta, ¿a estos qué tal los ves? ¿Cómo ves la situación de la izquierda radical en España ahora entre Izquierda Unida o Podemos en esta nueva muñeca rusa, ¿no? que es Unida Podemos, ¿no? ¿Esto cómo lo ves? Bueno, pues vosotras decidiréis. Pero si decidís que queréis, por lo que sea, mientras tanto, ¿no?
Mientras tanto, pues lo que desgraciadamente estáis otra vez en esa situación de competir con alguien por recursos, por activistas, por simpatías, por expertos, por... no hay más que ver cómo se reactiva, ¿no? La organización en el momento en el que cambia la responsabilidad de organización, y la responsabilidad de organización de Podemos tiene una agenda de reactivación de la organización. Y esto enlaza mucho, Eduardo, con tu segunda cuestión, la cuestión de, claro, del partido verde, ¿no? O de si vamos a tener verdes aquí o no. Claro, es que esto también es muy interesante porque una cosa y la otra son casi lo mismo, el modelo genético de Podemos. El modelo genético de Podemos. Nosotros en España hemos tenido verdes desde los 80, claro. Claro, ya han estado en Izquierda Unida, ya han ido en coalición, ya han estado en las instituciones con Izquierda Unida, en los grupos parlamentarios con Izquierda Unida, se han salido de Izquierda Unida, a esta iniciativa per Catalunya Verds. Claro, en España ya teníamos. La cuestión es si Izquierda Unida cubría ese espacio. E Izquierda Unida cubría ese espacio. Porque en España, como en el resto de Europa occidental, y seguramente en eso no estoy de acuerdo contigo, Eduardo, como en el resto de Europa occidental, en Europa, en España, hay una demanda por ese tipo de partido. Hay una demanda y hay una base social para ese tipo de partido. Hay preferencias políticas que ese tipo de partidos cubre y hay grupos sociales asociados a ese tipo de preferencias políticas que se sienten muy identificados con ese tipo de partidos. Lo que en España había era una izquierda radical que tenía mucha facilidad para moverse en ese terreno también. Una izquierda radical que podía ofrecer o hacer una oferta de izquierda verde muy reconocible. Una relación con los movimientos sociales ecologistas muy estrecha, muy estrecha. Y una interlocución con lo que conocemos como nueva clase media, con los profesionales socioculturales, con clase media del sector público, clase media del sector público educación, clase media del sector público sanidad, que tiende en el eje vertical a tener unas posiciones que en el resto de Europa cubren los partidos verdes y la izquierda radical. En España, Izquierda Unida llegó antes. Y al llegar antes, cubre esa oferta. Claro, si tú abres hueco a esa oferta y digamos que retiras esa oferta y esa demanda aparece insatisfecha, pues ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Porque, como antes decía, ahí hay un sector de la población al que puedes satisfacer en términos, digamos, del eje vertical, pero que necesariamente quizás se vea un poco repelido por algunas de tus propuestas en el otro eje. Y eso es importante cuidarlo. Y es importante, sobre todo, ahora en que ya no solo no tienes la hegemonía en la izquierda radical, es que no tienes la hegemonía en el espacio que va del PSOE hacia el resto, hacia el precipicio. O sea, ahora tienes que competir por primera vez con un partido verde. Por primera vez en tu historia no estás representado en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Y en cambio, el Partido Verde es el único representado a la izquierda de la socialdemocracia en ese pleno. En la Comunidad de Madrid, el Partido Verde, verde desde antes de ayer, pero el caso es que el Partido Verde te ha barrido electoralmente. En uno de tus bastiones electorales, históricos, el recién Partido Verde te ha barrido electoralmente. Solo con eso, ese partido ya tiene recursos para aguantar. Claro, vamos a ver cómo se enfrenta, si comete muchos errores como el de las pasadas elecciones o no. Pero claro, Eduardo, ese electorado de la Comunidad de Madrid, ¿ese electorado qué es? ¿Cómo es el electorado de la Comunidad de Madrid, donde el Partido Verde te ha barrido? ¿Y por qué te han dejado de votar?
¿Cómo es posible? En uno de tus bastiones electorales, ni en las peores situaciones te has visto tú así en la Comunidad de Madrid. Es decir, sí, yo lo veo viable. Pasamos a otra pregunta, porque hay unas cuantas, al final la gente se ha animado. Entonces, no sé si quieres concluir en esta algo más y si no pasamos. Vale, bueno, creo que a Eduardo le ha quedado claro. Vale, Juan Carlos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A mí hay una cosa respecto a los datos que Luis, por supongo falta de tiempo, no ha podido aportar. Yo creo que, pero que conocerá perfectamente, es que el PC en el año 77, creo, llegó a tener unos 140.000 afiliados, y en el año 88, que es más o menos cuando se podría decir en un término muy amplio termina la transición española, del año digamos muy amplio, 65, 88, pero quizás los años gordos quizás serían 75, 76, 77. Realmente de esa etapa, digamos, de efervescencia política en la calle, se pasa a perder 100.000 militantes en menos de 10 años. Entonces, claro, la pregunta es cómo narices se puede perder 100.000 militantes sin luego perder votos. Yo creo que la cuestión es que, digamos, la dinámica de partido, la dinámica política y no organizativa de Izquierda Unida, en aquel momento el PC, fue a lo que llevó eso a la desaparición de la militancia, porque es cierto que ha nombrado que ahora hay mucha gente que se mete en la militancia y deja la militancia, pero es que en aquel momento la cantidad de gente que había era, en fin, era impresionante. La cuestión es que, claro, a veces no es solo que, digamos, no crecemos o no disminuimos por el peso absoluto que tenemos, sino por el relativo. En esta última crisis, Izquierda Unida parecía que aumentaba con Cayo Lara la representatividad, pese a que apenas se llevaba no sé si era una cuarta parte de los votos que perdía el PSOE. Realmente no era. Y al final Podemos rompe esa dinámica y ha crecido en lo absoluto, o creció en lo absoluto, no en lo relativo. Se veía en las encuestas, que yo me creo, porque cuando se ponía salvados 6,5 millones de personas viendo a Pablo Iglesias, hombre, algún fachilla habría, pero realmente digamos que muestra un cambio brutal en las preferencias políticas de la gente, en un momento en el que la gente, digamos, tenía problemas en la vida impresionantes. Entonces, claro, una cuestión es que me gustaría aclarar, si hablamos de la historia de Izquierda Unida, es que yo la ligo al PC, básicamente porque, como ha descrito perfectamente Luis, es el partido mayoritario, pero no solo es el partido mayoritario, sino que él además ha añadido, que estoy totalmente de acuerdo, que el partido mayoritario siempre ha tenido el control mayoritario de la organización. Es más, yo diría, porque en algún momento ha dicho que estaba por ahí Gaspar Llamazares y había peleas entre parte de ello y parte del PC, aunque había, digamos, peleas que eran internas del PC. A mí lo que me gustaría decir es que en realidad las peleas que parece que tienen un sector de Izquierda Unida con otro sector del PC, un sector del PC, son en realidad peleas internas del PC que se trasladan a los órganos de Izquierda Unida. No en vano, la ministra Yolanda Díaz sigue teniendo el carnet del PC, pese a haberse desafiliado hace tiempo. Gaspar Llamazares, no me acuerdo hasta hace poco, pero relativamente poco, ha tenido el carnet del PC y digamos que en Izquierda Unida se le, entre comillas, echó de coordinador. Y hay una cosa que, digamos, que me gustaría entrar en polémica con Luis, porque no estoy de acuerdo, y es que realmente dice que IU ha cambiado en este último periodo, y yo no comparto que IU haya cambiado desde Cayo Lara, por ejemplo, hasta Alberto Garzón, porque quizás en lo organizativo han cambiado los documentos, pero el plan que tenía, que lo acabo de nombrar al final, digamos, de pacto con el PSOE en Andalucía, que muchas personas pues nos llevamos a la cabeza, y había debates entre Asturias, el modelo asturiano, Extremadura, porfa, hay más gente, y de Andalucía. Los tiempos, sí, me callo. Nos limitamos a 2 minutos y ya está. Y en Andalucía es el modelo que ahora está sosteniendo Alberto Garzón, siendo ministro siendo ministro con el PSOE. Entonces, realmente, la política de Izquierda Unida no ha cambiado. Y es esa política de Izquierda Unida que le llevó a hacer que apareciese Podemos. Sí, muy interesante lo que dices, Juan Carlos,
O sea, digamos que el debilitamiento, o sea, a mí el debilitamiento del PC en los años 80, digamos que yo lo situaría en otro marco, ¿no? Que es en el de inestabilidad del sistema de partidos o falta de estabilización y consolidación del sistema de partidos. Entonces, realmente la política en España de los años de la transición es una situación muy excepcional. Lo que sí me preocuparía, o sí me preocupa, o sí que creo que os debería preocupar, es entender la inestabilidad posterior. Porque eso es lo verdaderamente relevante. Digamos que en toda Europa occidental los alineamientos políticos son ya muy inestables. Muy inestables. Eso es lo que permite, entre otras cosas, que crezca Podemos y que como crezca disminuye, ¿no? En unos años llega al 20% y vuelve al 10%. Y vuelve al 10%, de hecho, ya en coalición, juntando todo. Y claro, lo que hace posible el surgimiento de Podemos es lo que retrotrae a Podemos a los momentos actuales. Pero eso es lo que de verdad, como activistas de Izquierda Unida, creo que en lo que de verdad deberíais pensar. La incapacidad de la izquierda radical española para estabilizarse en términos electorales y en términos organizativos. Esta es digamos que el kit de la cuestión, Juan Carlos. O sea, que falle para que, como digo, en términos organizativos es un caso excepcional de inestabilidad organizativa, conflictividad organizativa. O sea, es un caso práctico de cómo no gestionar una organización, si me lo permites, hablando claro y llano. Es decir, esto si fuera una empresa, la empresa habría cerrado por incompetencia en la gestión. O sea, el departamento de contabilidad asesinando al departamento de logística. Es decir, esto sería imposible. Cómo Izquierda Unida se ha tratado a sí misma, eso es un caso extremo. Entonces, por un lado, analizar los factores que favorecen esa cultura organizativa interna absolutamente cainita, y por otro lado, analizar los factores que hacen que la inestabilidad electoral, en un contexto de Europa Occidental en donde los electores son muy volátiles, sin duda, pero que Izquierda Unida tenga esa dificultad para estabilizarse, y seguramente una cosa va con la otra, Juan Carlos, la dificultad para tener una organización sana lleva a que haya problemas para relacionarse con la sociedad y con el electorado que llevan a la formación de nuevos partidos, a que pierdas la hegemonía de la izquierda radical. Eso es lo verdaderamente importante. ¿Qué cambia? Izquierda Unida sí cambia del 2014 a ahora. Izquierda Unida pisa el acelerador, a mi modo de ver, a veces de manera un poco atolondrada y poco reflexionada, es decir, pisa el acelerador en las innovaciones organizativas, por ejemplo. Se suma a la ola de determinadas innovaciones organizativas que os conceden más peso a vosotros y vosotras, por ejemplo. Y sí que hay cambios en el discurso ideológico, en el discurso político. Sí que hay cambios. Y podríamos hacer análisis de contenido y análisis de texto sobre esto del obrerismo. Y veríamos lo que encontrábamos. Y me callo ya. Perdón. Vale, nos quedan 3 preguntas más. Vamos a intentar ser breves para no alargar como esto mucho más. Vamos a intentarlo. Quedan por aquí Andrés, Nikita y luego David. A ver, Andrés, ¿estás? Hola, buenas. Hola. Voy a intentar ser breve, sí. Lo primero, dar las gracias a Luis por la charla que hemos tenido, bueno, por la presentación. Me esperaba un poquito el vaso más medio lleno por su parte y ha sido un poquito reconfortante encontrarme con la charla. Lo primero, yo soy de Andalucía, ¿no? Ver un poquito cómo ves, dentro de todo lo que hemos hablado, de los ejes y tal, ver cómo ves la posible unión, por no darla por hecho, de Anticapi con Más País aquí en Andalucía. Y una segunda que siempre me ha parecido muy curioso, podría resumir muy brevemente como el paso del Partido Comunista de Portugal, porque es un caso que me parece bastante curioso y no sé si es solo mi visión o no. Lo veo mucho más aceptado que en España y me parece bastante curioso su evolución en el siglo XX. Claro, muchas gracias, Andrés. Claro, digamos que Andalucía
Andalucía en sí mismo es una síntesis de estos problemas de la izquierda española, de la izquierda radical española que estamos hablando, ¿no? Andalucía lo tiene todo, ¿no? Es un microclima de las dificultades de los gobiernos de coalición, las dificultades de los gobiernos con la socialdemocracia, la frustración de expectativas, las rupturas organizativas, verdaderamente lo tiene todo. ¿Qué es lo que ocurre con el caso andaluz? Bueno, en el caso andaluz, si te fijas, no sé si, supongo que sí, ¿no? Viste lo que aparecía en el escenario detrás de los oradores en la asamblea de este fin de semana. A ver si recuerdo. Era ecosocialismo, feminismo, ¿qué era? ¿Recuerdas? Era justicia social, creo que era justicia social, feminismo, ecosocialismo. Fíjate, Andrés, qué interesante. ¿Eso qué es, Andrés? Es pura izquierda unida. Es la izquierda unida original, ¿no? A veces, hablando con algunos amigos de Andalucía, a mí me dicen, bueno, a lo mejor tú tienes una versión nostálgica o una visión demasiado azucarada de lo que era Izquierda Unida, ¿no? En el pasado. No, como yo lo he dicho, ¿no? Es una botella, es un vaso medio lleno, en el mejor de los casos. En el mejor, medio lleno. ¿Qué ocurre? Lo que sí digo es que la oferta original era imbatible. Era imbatible. Y de ahí su resultado, de ahí que fuera capaz de hegemonizar un espacio amplísimo, desde el Partido Socialista al precipicio, y taponando la entrada de un partido verde en Europa Occidental, incluso en lugares como Madrid, que lo tienen todo para sustentar un partido verde. Claro, cuando tú ves, ¿no?, detrás de Tony Valero ese lema es, antes hablaba de resurrección de Podemos, ese lema es, digamos, es el lema clásico original de lo que era Izquierda Unida. Si Izquierda Unida ha llegado demasiado tarde para eso, una vez que se produce la ruptura y la situación caótica en términos parlamentarios y de la crisis parlamentaria, ¿no?, del grupo de Adelante Andalucía, que hasta, ¿no?, tenía, claro, coletazos hasta eso, ¿no?, en las 2 últimas semanas, ¿no?, los 2 últimos coletazos, ¿no? Claro, si Izquierda Unida se consigue sobreponer a eso, pues es posible que sobreviva ante una oferta un poco discutible, que es una oferta con un acento soberanista seguramente fuera de lugar. En ese sentido, claro, Anticapi debe cuidar mucho lo que está haciendo, ¿no? Porque la crítica a que quieres montar una CUP andaluza es más que una crítica meramente retórica. Claro, es ir asentando en el electorado andaluz designar al enemigo de una manera en que al enemigo verdaderamente le estás haciendo daño, porque esa oferta soberanista es excesiva para el electorado andaluz. Si entra más país finalmente o más Andalucía en la coalición, que veremos, porque cuanto más acentúe ese elemento, más difícil es la digestión de la coalición. Bueno, yo aún así creo que Izquierda Unida está suficientemente bien asentada y el contexto andaluz es suficientemente específico como para aguantar bien la competición con esa formación política. Respecto al Partido Comunista Portugués, hay un amigo y compañero que dice que es un poco morir a base de mordiscos. La evolución del Partido Comunista Portugués no es muy halagüeña, Andrés. No es muy halagüeña. Porque es un debilitamiento muy lento, pero es un debilitamiento que no parece tener fin. Digamos que justo ahora las encuestas no están bien para nadie en la izquierda radical portuguesa y que además los verdes en Portugal ya están. Aparte de los animalistas, también está Libre y por lo tanto la competencia en la izquierda
portuguesa es verdaderamente endiablada. Yo no vería al Partido Comunista Portugués de manera muy optimista, pero bueno, para otro rato, Andrés. Vale, Nikita. Ahora. Vale, pues yo lo que quería decir es que me ha encantado la charla, pero sí quería mencionar un poco que me parece interesante de que estemos hablando siempre de casi como de una competición. La verdad es que incluso me atrevería a decir que tenemos un lenguaje un poco capitalista en cuanto a las relaciones entre los partidos de izquierda, tal y como las tenemos. Entonces, me estoy preguntando si a lo mejor esta clase de mentalidad en la que estamos intentando cumplir con una oferta nos está echando atrás cuando existe una cantidad de gente apolítica y otra que está algo a la derecha, pero menos, que necesitaría, podrían unirse a nuestras filas. Y entonces me pregunto si a lo mejor no deberíamos centrarnos también en casi ignorar quién vaya a llevarse el pastel por parte de la izquierda, sino tratar de empujar hacia la derecha y tratar de quitarles a ellos su fuerza a base de protestas y a base de tratar de desmantelar todas las falacias que han montado. Vale, gracias, Nikita. Esto si hay que competir en la izquierda o no, esto lo decidís vosotros y vosotras. Yo ahí no me meto. Si queréis competir, me avisáis, y si no queréis competir, también, pero la decisión es vuestra. La cuestión es que, Nikita, esto es una competición. Verdaderamente, mira, una de las cosas en las que menos he estado de acuerdo en mi vida es con la expresión competencia virtuosa. No existe competencia virtuosa. Lo que gana uno lo pierde otro, sin más. El éxito de uno es el fracaso de otro, sin más. Quien hable de competencia virtuosa es que no sabe nada de política electoral, por mucho que él se crea. Entonces, en la izquierda lo que hay es una competencia. La única manera de la que no haya competencia, Nikita, es hacer una reflexión sobre que lo que nos diferencia a un grupo y a otro no es mucho. Y que como lo que nos diferencia a un grupo y a otro no es mucho, y como en realidad, en fin, no me parecen una gran cosa, pero estoy dispuesto a trabajar con ellos porque la familia es lo que es, pues podemos estar todos juntos. En ese momento no hay competencia. Pero si tú dices, mira, aquí hay un problema verás, es que no me fío, es que te he visto hacer, es que te veo moverte como una veleta, es que lo que sea que haga imposible el entendimiento más allá de una estructura de muñecas rusas, hay competencia, inevitablemente. Inevitablemente. El que no haya competencia también está en vuestras manos, obviamente. Pero competencia hay. O sea, como yo digo, cuando yo era cocinero antes de Fraile, pues yo me encargaba de atraer gente a mi organización. ¿Por qué? Porque pensaba que mi organización era la mejor. Porque creía en la organización en la que estaba y porque creía en las ideas políticas que yo tenía. Y a veces, cuando yo captaba a gente, simplemente, y la gente me decía, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar el mundo? ¿Vamos a cambiar el social? ¿Vamos a construir una sociedad capitalista? Yo recuerdo que decía, mira, de momento lo que vamos a hacer es sostener una organización que siempre va a estar defendiendo ciertas causas. Luego ya si tenemos éxito o no, pero mira, de momento, ¿por qué te pido que te metas en Izquierda Unida? Mira, pues te meto en Izquierda Unida para sostener Izquierda Unida. Pero si decidís que no hay que sostener Izquierda Unida, Nikita, pues dejáis de sostener Izquierda Unida y se acaba la competición. Pero es que competición hay. Hay competición porque la política democrática, a la que espero que todos estemos asociados, la política democrática es competición. Entonces tú compites en las elecciones también, con gente con la que a lo mejor quieres ir aliados y ellos no quieren ir aliados. Entonces tú tienes que competir con ellos. Entonces tú tienes que hacer una oferta que satisfaga unas demandas. Entonces, claro, es lenguaje, como tú dices, muy propio del mercado, ¿no? Tú decías muy propio de un lenguaje capitalista, pero claro, es que es muy
es muy ilustrativo y muy informativo para entender la dinámica política electoral. Aquí hay una gente que necesita unas cosas, que necesita ver satisfechas unas demandas, que necesita cierta protección. Y tú, como partido político, lo que haces es ofrecer algo. ¿Hacia dónde crece? Claro, sí, lo que tú dices es lo que hay gente en la izquierda que dice siempre, Nikita, pero eso tiene un límite. ¿Cuál es el límite? El límite es que hay un sector de la población, Nikita, que es muy difícil que vote. Simplemente. Hay un sector de la población que vota muy raras veces, que es muy difícil que vote. Por razones estructurales, hay sectores de bajo nivel educativo que tienen bajo interés por la política, que tienen bajo lo que nosotros en ciencia política llamamos competencia política, que no les interesa, que no se sienten capaces, que no se sienten atraídos. ¿Esta gente vota? A veces. Pero lo normal es que esa gente no vote. Y por lo tanto, pensar que esa gente te tiene que apoyar o que te vas a traer a ese voto, pues sí, es algo que nunca debes perder de vista, pero que es muy difícil conseguir. Claro, hay mucho trabajo que hacer, pero por ejemplo hay mucho trabajo que hacer en la población de origen inmigrante, que en un montón de sitios vota y aquí no. En un montón de sitios está asociada a los partidos de izquierdas y aquí no. O aquí menos de lo que debiera. Claro, ese grupo de gente sí, no digo yo que no te preocupes de gente que no vota y que si votara te podría apoyar. Pero claro, tampoco, o sea, me da muchísimo miedo que penséis siempre en esa salida de, claro, es que como no nos votan, luego vota la gente y el Partido Popular casi roza la mayoría absoluta en las elecciones regionales de Madrid. Claro, porque no es tanto que la gente vote o no vote, es la participación diferencial, es que los tuyos vayan a votar, no que la gente en general vote. Entonces, bueno, en fin, una cuestión muy complicada, Nikita, que podemos seguir hablando en otro momento. Vale, quedan dos que son David y Margarita. Venga, vamos a intentar ser breve para no alargarlo, porque la gente se está marchando ya, pero bueno, queremos responder todas las dudas porque está siendo una charla interesante y está gustando. David. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Perfecto. Mira, en primer lugar, agradecerte la presentación porque la encuentro bastante productiva y comentar cómo se observa desde el punto de vista de un politólogo que conoce también en la historia de Izquierda Unida, como nos ha demostrado esta tarde, la posibilidad de reeditar las grandes coaliciones a la izquierda del PSOE. Y explico por qué hago esta pregunta muy brevemente, porque sé que vamos mal de tiempo. Ahora mismo tenemos una situación que, si bien estoy de acuerdo en el concepto de competencia que propone de que no existe la virtuosa, pero estamos en una situación curiosa en la cual al gobierno estamos presionando, al PSOE lo presionamos para que haga cosas de izquierda desde dentro del gobierno, desde el Parlamento e incluso desde los sindicatos que ahora han recuperado una cierta actividad. De manera que hay una cierta virtud en la coordinación de las izquierdas sobre el PSOE para que pongamos en marcha ciertas políticas. Sin embargo, parece a nivel mediático se deja entrever que existe una posibilidad, una suerte de coalición de, a mí me gusta llamarla las vengadoras, que incluye muchos perfiles femeninos que han tenido experiencia en gestión mediatizada, digamos, es decir, Yolanda Díaz, gente de Compromís, Ada Colau, Mónica García, que podrían entrar muy bien para formar una coalición amplia que recuperara ese pulso inicial de ese Podemos de los 70 diputados. Esta dicotomía, ¿cómo la resolvería desde tu punto de vista, Luis? Muchas gracias. Nada, no hay que David. Claro, lo que... o sea, en España hay incentivos muy claros para una coordinación de la izquierda, pero el incentivo más claro es uno que no has comentado, es un incentivo electoral. Verdaderamente, si la izquierda va a competir a tres, o sea, si hay circunscripciones donde la izquierda va a competir a 3 o incluso a 4, en general a la izquierda le va a ir muy mal, va a tener muchas dificultades. Este es el mayor incentivo para la coordinación electoral, que si va a competir la izquierda, el Partido Socialista, que naturalmente presenta candidatura, Unidas Podemos, que presenta candidatura, más
más lo que sea, más país, más Andalucía, más Madrid, que va a presentar candidatura. Ya llevamos 3. Hay comunidades autónomas donde puedes encontrar más candidaturas, desde luego. Claro, puedes encontrar candidatura, no lo sé, dependiendo, pero puedes encontrar en Galicia una candidatura, seguramente Más País no se presentará allí, se presentará el bloque. En Navarra vas a encontrar otra candidatura, en el País Vasco vas a encontrar otra candidatura, a lo mejor no se presenta para País, a lo mejor sí. En cualquier caso, eso en las autonómicas tiene además otra lectura, con otro sistema electoral. Bueno, pero la Xunta Aragonesista va con Más País. O sea que en ese caso, entonces, es verdad que ahí hay una serie de comunidades autónomas donde la situación es muy compleja. En el nivel nacional, con un montón de circunscripciones pequeñas, un montón de circunscripciones medianas, la competición a 3 en la izquierda, socialdemocracia, izquierda radical, verdes, puede ser muy complicada. La competición en el nivel local puede ser endiablada también, porque entonces ahí sí que puede haber más formaciones políticas, puede ser realmente muy complicado. El principal incentivo para la coordinación, para evitar una competencia que no es nunca virtuosa, es el sistema electoral español. Claro, al mismo tiempo, David, la cuestión clave es que en los periodos de formación de los partidos políticos deben intentar ir en solitario. Y este es el gran incentivo y digamos que la gran decisión que tiene que adoptar Más País. Si Más País quiere aspirar a consolidar una oferta verde en España, debería ir solo. Es tremendamente arriesgado para Más País porque ¿cuántos fracasos electorales puede aguantar Más País? Pero frente al incentivo de la coordinación electoral para protegerte del sistema electoral y también el miedo que irá creciendo en los próximos 2 años a que la izquierda no revalide una mayoría en el Parlamento, frente a esos 2 incentivos para la coordinación electoral, hay también un incentivo electoral. Naturalmente el Partido Socialista normalmente va solo, pero claro, es que a Más País, si quiere consolidarse, pues le convendría competir para consolidar su identidad y su marca, ¿no? También se arriesgan muchísimo, porque otro fracaso electoral como el que tuvo Íñigo Errejón, pues no es gratis, ¿no? Tampoco para él. Pero veremos cómo se mantienen cuál es el resultado de esas dos fuerzas opuestas. Porque yo no veo esa coordinación de líderes que comentas tampoco. No sé si está más en la prensa y en la mente de algún columnista calenturiento que en la de ellas, ¿no? Pero bueno, veremos, ¿no? Cualquiera sabe. Vale, bueno, pues por último tenemos a Margarita. Vale, pues yo intentaré ser bastante breve, aunque en realidad me han surgido 2 preguntas con la penúltima intervención de Luis Ramiro, al que agradezco mucho su tiempo. Siempre es un lujazo poder escuchar sus reflexiones. A ver, la primera es en relación a las nuevas incorporaciones de las ministras nuevas dentro del gabinete de Pedro Sánchez, incluyendo perfiles como puedan ser el de la ministra de Ciencia, que ha dicho en una entrevista pues que es nieta de pues gente que trabajó para señoritos, ¿no? De criados, básicamente, y que gracias a la educación pública, o sea, aquí creo que hay un giro discursivo evidente, y luego también en la ministra, por ejemplo, que fue alcaldesa de Gaba, donde también incluyó a Gaba como zona tensionada para regular los alquileres, ¿no? No sabemos exactamente esto qué consecuencias más políticas podrá tener, pero así visiblemente parece que hay un giro. Me gustaría saber un poco cómo interpretas esto y también en relación a lo que se ha visto en los últimos meses, que ha podido ser como uno de los ejes de fricción más fuerte, además de las políticas sociales, la cuestión de la generación de la ley trans, que por ejemplo Calvo se oponía frontalmente y Montero no, y es del espacio Unidas Podemos que ha liderado esta lucha, y últimamente hemos visto que efectivamente en un sondeo reciente la mayor parte del electorado de todos los partidos están a favor de esta ley, ¿no? Eso en cuanto a la primera pregunta. En la segunda has comentado que en España, en la izquierda de este país, no termina de participar sectores como los migrantes, ¿no? Yo voy a poner
el asesinato racista de Yalil sobre la mesa y también el homofóbico de Samuel como dos ejemplos de lo que puede ser el crecimiento del discurso de odio y cuáles deberían ser como los principales desafíos para la izquierda transformadora para incluir a estos sectores que efectivamente se están quedando fuera, ¿no? Y los migrantes representan el 13% de la población y si bien muchos no pueden votar, otros sí, y en las municipales, por ejemplo, pueden llegar a ser determinantes. En definitiva, que nos des un par de pistas respecto a esto. Gracias. No hay de qué, Margarita. Bueno, pues claro, en esto es un poco lo que yo decía, creo que lo que yo le decía antes a Andrés, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna, de verdad que no tengo ninguna nostalgia ni ningún pasado mitificado, ¿no? Pero repito, lo que ofrecía Izquierda Unida o la oferta original de Izquierda Unida era muy buena, era una oferta muy buena, porque era una oferta que cubría los dos ejes, el eje socioeconómico izquierda-derecha y el otro eje que tú has mencionado también, que sería, por ejemplo, el que está reflejado en la ley trans o en la política que se hace hacia las mujeres, ¿no? Desde el gobierno. Porque ese espacio, en ese espacio tú compites, como antes decía, tú compites con un montón de gente, tú compites con la socialdemocracia, tú compites con los verdes. Y ahora resulta, antes no, pero ahora sí, entre otras cosas, porque tú les has invitado. Ahora tienes socialdemócratas y tienes verdes en tu país con los que competir. Entonces, esa capacidad para hacer compatible ese discurso que a lo mejor ahora, con la vuelta de personal más directamente vinculado al Partido Socialista y por lo tanto educado en ese discurso. Porque claro, la gente, ¿cómo habláis de izquierda radical si en realidad somos la única izquierda? Bueno, pues esto es lo que tú te crees. No, todas esas ministras que tú has comentado, ellas se creen naturalmente y lo son, gente de izquierdas, gente que además vienen de familias de izquierdas, gente que son de izquierdas desde los años 30, gente que su familia es de, como comentaba esta ministra, clase obrera pura y dura. Entonces, tú tienes que competir en el eje socioeconómico con estos tipos de discurso, que la llegada de personal más claramente con una cultura organizativa y política del Partido Socialista hace más fácil aparecer. Otro tipo de ministros ni tienen la credibilidad, ni tienen la posibilidad, ni se les ocurre utilizar ese discurso. Pero es muy probable que estos nuevos ministros, que son militantes del Partido Socialista, compitan mejor que otros ministros que son menos duchos en este terreno, en ese tipo de discurso. Entonces, claro, tú estás obligado a mantener ¿qué? Tú estás obligado a mantener lo que era Izquierda Unida o lo que era la oferta de Izquierda Unida. Izquierdas en lo socioeconómico, progresista, progresivo en lo sociocultural. Mantener el peso en los dos graneros electorales de toda la izquierda radical en Europa Occidental. En los dos. Clase obrera, nuevas clases medias. En los dos. Solo así se compite con los verdes, con éxito en algunos países, estando por encima de los verdes en varios países de Europa Occidental. ¿A quién votan esos electores? ¿Por qué no votan a los verdes esos electores? Porque tienen un partido que cubre los dos ejes y que se dirige a esos dos nichos electorales sin ningún problema y sin ningún complejo. Y luego está, de nuevo, asociado con esta cuestión, lo que comentas de los migrantes. Claro, en Europa Occidental ningún partido de la izquierda radical ha caído en cuestiones que sí hemos visto en el pasado. Chauvinismo, nacionalismo de izquierdas, chauvinismo de bienestar, la clase obrera nacional primero. Afortunadamente, para el bien de la democracia en Europa Occidental, ningún partido de izquierda radical ha caído en eso. Y todos los partidos de izquierda radical, a veces con algunos tropezones, a veces con expresiones desafortunadas, pero en general, en toda Europa Occidental, la izquierda radical se ha mantenido sólidamente en favor de los derechos de las personas de origen inmigrante.
Pero es que eso es un discurso que es ganador entre cierto sector de la población de origen no inmigrante, que espera y que solo aceptaría ese discurso, o que solo aceptaríamos, por ponerme a mí claramente como ejemplo o personificación de ese tipo de lector de nueva clase media. Claro, tú que eres un profesor de universidad, tú no te atreverás a decir que eres clase obrera, claro. No, claro, pero yo es que espero que las opciones políticas de izquierdas cubran mis preferencias. Entre mis preferencias políticas está beneficiar y favorecer los derechos de la población de origen inmigrante, aunque yo no lo sea. Y de eso espero que haga la izquierda radical, que hagan los verdes y que hagan los socialdemócratas. Si los socialdemócratas, los verdes o la izquierda radical no lo hace, valoraré, miré, cogeré uno, cogeré otro. Y en España tenemos esa cuestión permanentemente pendiente, porque como en otros casos de innovación organizativa no desarrollada, la presencia de población de origen inmigrante en la izquierda radical española ha sido y es tradicionalmente muy modesta. Y esto solo se consigue de la manera en la que sabemos que se consigue. Hay que poner a más candidatos y candidatas de origen inmigrante en las listas electorales. Hay que poner a más a más personas de origen inmigrante en los puestos de dirección. Hay que poner a más personas de origen inmigrante en las situaciones de portavocía. No hay más. Hay que ser valiente. Porque, como decía Margarita, son una parte muy importante de la población. Son una parte de la población con lealtades políticas no consolidadas, no asentadas. Es una parte de la población con la que hay que trabajar de manera muy paciente, de manera a largo plazo y siendo muy generoso. Y así es como se establecen identificaciones entre grupos sociales y opciones políticas. Y hay poco secreto, simplemente paciencia y generosidad, claro. Gracias. Vale, pues no hay más preguntas, así que después de este avasallaje a preguntas que creo que han quedado muy claras, nada, simplemente darte las gracias, Luis. Creo que ha interesado mucho, la gente lo está poniendo por el chat y también por el grupo que tenemos, así que agradecidas de esta ponencia y de que nos hayas contestado a todas nuestras preguntas. Y con esto pues cerraríamos hoy este ciclo. Nadia, que muchas gracias a vosotros, mucho ánimo y encantado y bueno, felicitaros por vuestro compromiso político, agradeceros vuestro compromiso político y vuestra participación política, nada más. Sois muy importantes para la democracia, así que seguid ahí. Seguimos. Muchas gracias, Luis. Nos vemos. Adiós. Hasta luego a todas. Chao, chao.